Hola, buenas tardes a todos. Disculpen la demora, pero bueno, como saben, recién habilitamos el Facebook Live para los que les quieran seguir a través del canal YouTube que tiene la SHU, Facebook. Gracias por estar, a los socios. Veo algunas caras conocidas acá. Saludos para todos. Espero que estén bien. Como dije en la primera instancia, hasta en la segunda, nosotros los directivos, funcionarios, estamos trabajando duro para salir adelante de este momento que estamos viviendo, trabajando mucho con las autoridades, con las gremiales afines, en fin, resolviendo temas que ustedes saben que están recibiendo a diario a través de comunicados. En ese escenario, la semana pasada anuncié que habíamos donado 1000 canastas a canasta.ui, la Cámara Inmobiliaria, y con el aporte que hicieron los socios de renunciar a un descuento del 50%, cosa que mucho agradecemos, la solidaridad, pero que vamos a llegar a otras 1000 más para donar esta semana. En ese sentido, como sabemos, estamos todos en el mismo barco y tanto como decirlo, es importante estar presente. Si algo caracteriza a nuestra profesión es la templanza para los momentos duros y la inteligencia para encontrar las imprescindibles salidas. Anda por ahí que de esta salimos todos juntos, y bueno, y nunca más cierto que eso en esta ocasión. Todos los empresarios tenemos diferencias distintas y circunstancias distintas. Queremos, para eso, en la anterior fue un tema de BPS, que ayer la norma de BPS por el tema de seguro de trabajo y todo eso, que ayer se reiteró. Hoy, tema muy importante porque casi todas las inmobiliarias son unipersonales o SRL. Ustedes saben que hay una ley del diciembre del año pasado en el cual tenemos un año hasta el 31 de diciembre para cambiarnos a lo que se llama sociedad anónima simplificada. ¿De acuerdo? En ese sentido, en estos seminarios que estamos armando, internacionales y no internacionales, hoy nos vamos a dedicar a ese tema a través de nuestros partners, que es Rica Consultores, que es una consultoría de asesoramiento contable, tributario, legal y empresarial, a cargo de, como dice allí en la placa que ustedes están viendo, el doctor Martín Acosta y el contador Ricardo Domínguez. Comentarles que esta conferencia estaba prevista para el 26 de marzo, creo, en el Hyatt, y terminó, miren, fíjense cómo se han dado las cosas, que hoy, 16 de abril, la estamos haciendo. Pero es muy importante, va a estar grabada, va a quedar colgada en la página de la Cámara Inmobiliaria, pero sí quiere pasarles un aviso también. Estamos, por supuesto, la semana que viene vamos a hacer otro que nos interese a todos, tal vez uno regional, con Argentina y Brasil, para saber cómo están manejando la situación ellos, los inmobiliarios. En Argentina está prohibido abrir inmobiliarias, nosotros no, pero sí tenemos un 90% de inmobiliarias cerradas, que es la encuesta que ustedes nos han proporcionado, que les mandamos. La buena noticia es que ayer se firmó un decreto por parte del gobierno en el cual se sacaron los topes a la vivienda promovida. No solo eso, sino que también se liberó a libre albedrío de que se pudieran concretar hasta un 25% de monoambientes, y también que es retroactivo para atrás, ¿de acuerdo? O sea, eso hace que se va a dinamizar el mercado. Ya hay gente que estaba esperando esto para arrancar obras. Hay consultas incluso de inversores argentinos para comprar de tierra en Uruguay, porque como está la situación en Argentina, ellos consideran que Uruguay va a reclutar mucho más fácil y mucho más rápidamente. Y por último, comentarles que estamos trabajando con todas las cámaras del interior para elaborar un protocolo de sanidad y de trabajo para las inmobiliarias que quieran volver al trabajo. Pusimos en breve, pero yo creo que de acá a 3 semanas aproximadamente, para que tengan los elementos necesarios, en el sentido de que las recomendaciones son para el teletrabajo, para
quien trabaja desde la casa hoy, que ha llegado para quedarse, para cómo en las inmobiliarias recibir gente, de qué manera, qué elementos hay que tener. La ayuda va a ayudar en ese sentido, a apoyar, tapabocas, alcohol en gel, en fin, y las formas que hay que buscarle para mostrar una propiedad. Hoy yo estuve en un seminario que tenía la sede en París, que empezó 8 de la mañana, 1 de la tarde de allá, que era con gente de Nueva York y de México y de España y de París y de Francia, y hablaban de que en la visita virtual, el video el video de una propiedad es muy importante en este momento. Yo tengo casos de colegas que me han dicho que han cerrado el tema comercial con un muy buen video, y lo último que se hace es la visita, ¿de acuerdo? Porque ningún propietario hoy por hoy no deja entrar a su propiedad para enseñarla si está ocupada. Y en ese sentido estamos trabajando para elaborar un protocolo que nos dé seguridad a todos, a nosotros y a nuestros clientes, para poder reactivar la actividad en breve. Espero que esto les sea de provecho. Gracias nuevamente por estar. Vamos a salir, quédense tranquilos y a quedarse en casa, y lo dejo con Martín Acosta y con Ricardo Domínguez. Martín, Ricardo. Buenas tardes, gracias Wilder por la presentación, gracias a todos los que están conectados por participar de esta actividad. Van a ver que tanto la ponencia de Ricardo como la mía aparece bajo el nombre de Conexión de Ricardo, dando que estamos compartiendo el link de conexión para evitar problemas técnicos de audio durante el transcurso de la presentación. Vamos a ir intercalando en el desarrollo del tema la intervención de cada uno de nosotros. Convocamos para hoy con la idea de poder transmitir algunos conceptos claves desde un punto de vista lo más práctico posible del tema referido a las sociedades por acciones simplificadas, que también pueden denominarse sociedades anónimas simplificadas. No sería incorrecto manejarse de esa forma. De hecho, en aquellas disposiciones que no estén en la ley, aquellas cuestiones no solucionadas en la ley de acción que crea la sociedad por acciones simplificadas, la norma remite a la regulación de las sociedades anónimas. El temario que les proponemos llevar adelante se va a desarrollar en una primera parte considerando las características de las SAS, para que todos puedan entender de qué se trata, aspectos vinculados a su administración y gestión. Luego pasaríamos a analizar el régimen tributario, uno de los temas a cargo de Ricardo. Veríamos también los aportes a la seguridad social. Estos temas le van a dar a ustedes una idea de costos operativos y de tributación de la SAS, para luego finalizar con una modalidad prevista en la ley, que es la transformación en SAS de figuras jurídicas actualmente existentes, y por último, lo que hacía Will de referencia, que es la posibilidad de conversión de empresas unipersonales en SAS. La sociedad por acciones simplificadas es la vedette en materia de personas jurídicas en el derecho uruguayo. Como mencionaba Wilder, la norma es de fines del año pasado, reglamentada poco tiempo después, ya totalmente operativa y vigente y en condiciones de funcionar y de crearse esta figura para ser aplicada de acuerdo a las necesidades que pudiera tener cada interesado. Cuando he presentado este tema en otros ámbitos, me animo a afirmar que Uruguay va a ascender varios escalones en el Doing Business del Banco Mundial a partir de esta reforma, dado que uno de los puntos, con las debilidades de Uruguay en los puntajes que se le asignaba a nivel internacional, eran ciertos tiempos de demora en constituir figuras jurídicas. Acá tenemos un mecanismo que ya está funcionando y que en los hechos, a través de una modalidad que luego les voy a comentar, permite en 5 días hábiles, más allá de las dificultades actuales de los registros por la emergencia sanitaria, pero funcionando todo normalmente y aún en estos momentos, rápidamente podemos tener, y a un costo económico muy accesible, operativa y vigente esta figura. Como se menciona allí, son personas jurídicas, primer punto, y está previsto que puedan realizar cualquier actividad, ya sea comercial o civil, siempre que, por supuesto, no sea prohibido el desarrollo de esa actividad por alguna disposición legal o que exista una norma que establezca un tipo social específico determinado para esa actividad. Allí ponemos el caso de los seguros o la actividad financiera para que se entienda. Pero aquí la regla es la libertad de posibilidades y amplitud de aplicar la figura para cualquier actividad comercial o civil.
Las excepciones son limitadas. Un primer elemento a destacar, y que es de sumo interés a la hora de considerar este tipo de figuras, es el ámbito de la responsabilidad de los accionistas. En ese sentido, la norma claramente y sin lugar a dudas establece que él o los accionistas de la SAS no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Y acá vemos una primera gran diferencia respecto a otras figuras vigentes, como puede ser la SRL, en la cual hay una disposición vigente que hace solidariamente responsables a los socios ante deudas de naturaleza salarial e incluso por el pago del impuesto a la renta de las actividades económicas. Entonces ya acá vemos una ventaja favorable a la SAS como instrumento en cuanto a esta exoneración de responsabilidad, lo que implica que en nuestro consejo profesional diario a clientes que están considerando crear una figura para el desarrollo de su actividad, estemos aconsejando esta forma, dado que tiene esta ventaja. En comparación con la SRL, la posiciona muy favorablemente, atento a lo que estábamos explicando. Referido a su constitución, decir que la SAS puede ser creada por una o más personas físicas o jurídicas. Es importante señalar entonces que puede haber un único socio titular de la SAS. No se necesitan dos o más personas para constituirla, a diferencia de otras figuras que están previstas en la ley 16.060. Estas personas físicas o jurídicas pueden ser nacionales o extranjeras, y también la combinación de ambas, un uruguayo con un extranjero, dos extranjeros, bueno, una persona física con una persona jurídica. La única limitante establecida expresamente en la norma es que la SAS no puede ser creada por una sola persona jurídica que sea sociedad anónima. Esa es la única situación limitante. Si fueran dos sociedades anónimas, esa limitación no aplicaría. Pero una sociedad anónima no podría por sí sola ser única socia o fundadora, accionista titular de una SAS. Es importante recalcarlo para que se tenga presente. En cuanto al capital social, se establece la obligación de suscribirlo íntegramente al momento de constituir la sociedad, pero con una integración que es mínima, que es muy accesible, que es del 10% del capital, y no se establece un monto mínimo de ese capital. O sea que allí habrá que analizar eventualmente aspectos contables de inversión para tener un capital, pero en algunos casos que hemos ya creado y que están SAS operativas o en trámite, hemos establecido capitales mínimos que van en torno de los 100.000, 140.000 pesos, con una integración de 10.000, 14.000 pesos para cumplir este requisito. Acá les transmito entonces la flexibilidad en este punto en lo referido al capital social. Y el plazo para completar la integración del capital suscrito es de 24 meses, que es un plazo amplio y suficiente. En cuanto a las acciones, como ustedes saben, en Uruguay hay una limitación en cuanto a la posibilidad de acciones al portador, y la norma establece respecto de las SAS que las acciones pueden ser nominativas o escriturales, de igual valor nominal e indivisibles. También es posible crear distintas clases y series de acciones con derechos que cada una de estas categorías pueda tener según lo que se establezca en el estatuto. También es posible asignar un derecho a voto singular o múltiple, o incluso prever la existencia de acciones sin derecho a voto. Esto permite imaginar escenarios amplios de utilización de la herramienta con accionistas que aporten de fondo, capital, otros que comprometan otro tipo de responsabilidad, otros que obtengan ciertos beneficios a partir de apoyos con capital ángel o reconocimiento social por su apadrinazgo y no pretendan participar tanto de las utilidades. Esta figura lo que busca, y por algo está incluida en lo que se llama la ley de emprendedurismo, es facilitar la generación de nuevas empresas y modalidades actuales, nuevas, modernas, de llevar adelante actividad mediante figuras societarias. Que esté incluida la ley de emprendedurismo de ningún modo limita que se tenga que pensar en las SAS para algo nuevo, novedoso, que no exista en el mercado. No, es una herramienta que es totalmente viable y perfectamente utilizable para cualquier actividad actual, futura, que se pretenda desarrollar, con los límites que mencionaba al inicio, ¿verdad? Es posible que el estatuto, como ustedes ven allí a continuación, restrinja y hasta prohíba la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años, lo que es preocupación muchas veces por parte de los socios, que alguien se pueda ir y incorpore un socio que uno no conoce, del cual no tiene confianza, que pueda afectar ese ánimo societatis característico de estas figuras. Allí hay limitaciones que se pueden prever.
También hacemos una mención respecto de los aportes irrevocables, sobre lo que no me detengo porque está allí expresado, y avanzamos yendo a lo que es la administración y la gestión. Respecto de las SAS, está pensado que haya amplias libertades para que los socios puedan establecer las formas de actuación y de organización de la sociedad que entiendan más convenientes. Se puede adoptar la figura de un administrador, la de un directorio, o cualquier otra que los socios determinen. Así que allí simplemente es adaptar de acuerdo a las necesidades, comodidades y ventajas que uno pretenda aplicar. Está previsto que la representación pueda ser ejercida por uno o más personas físicas o jurídicas. Acá distinguimos, la ley lo hace, administración de representación. Puede ser personas físicas o jurídicas, y la designación de este representante puede ser por el estatuto o resuelta por la asamblea o el accionista único en su caso. El representante legal tiene las más amplias facultades y funciones de administración y representación de las SAS, y puede realizar todos los negocios sociales, actos y contratos, siempre que por supuesto no sean extraños al giro, al objeto de la sociedad. Otra novedad que incorpora la SAS en su regulación es que los órganos sociales, directorio, asamblea, pueden realizar reuniones en forma presencial o no. Pueden aplicar, ahora de moda, toda la modalidad de teletrabajo, videollamadas, teleconferencias, que facilitan la gestión. Ustedes saben que hay otra figura donde ya las formalidades y solemnidades implican un régimen de convocatorias, asistencia a un lugar físico determinado, primer llamado, segundo llamado. Bueno, acá innova la figura de la SAS flexibilizando esos puntos. También, y un cambio importante respecto de las SAS, es que se pueden adoptar resoluciones por consentimiento escrito, es decir, adelantar uno de los socios su voluntad expresa, aprobando o bueno, rechazando eventualmente, si fuera el caso, y lo comunica por escrito a la sociedad, al órgano de administración, y de esa forma se evita tener que generar instancias formales de asamblea y demás. Previo a desarrollar aspectos tributarios y aportes a la seguridad social, y un poco la leitmotiv de la convocatoria para el tema de hoy, que ustedes puedan considerar esta herramienta también como un mecanismo de instrumentación de negocios inmobiliarios. La SAS puede ser titular de un inmueble, por ejemplo, facilitando, a partir de esa solución, que la transferencia del inmueble se instrumente mediante la transferencia, cesión de las acciones, con lo que es mucho más sencillo y económico ese tipo de trámite de negocio. También puedo pensar en una SAS para organizar patrimonialmente, una estructura patrimonial, donde esta figura jurídica sea titular del inmueble o de otros bienes, ¿verdad? Y de esa forma la persona física detrás pueda tener ese blindaje de responsabilidad y esa protección que señalábamos anteriormente. También podemos pensar en este instrumento, de hecho ya hemos recibido varias consultas al respecto, en las cuales estamos avanzando, para planificar sucesiones mediante la SAS. Piensen ustedes en una persona con una actividad empresarial, negocios, con varios herederos, varios hijos, quizá incluso con preferencia por un perfil profesional o de experiencia de uno de ellos para cumplir la función de director o administrador, pero sin querer afectar a los otros en sus ingresos económicos o beneficios económicos, y esto permitiría ya organizar una asignación de acciones y determinar que sea determinada cierta persona que pueda cumplir la función de llevar adelante el negocio y evitar situaciones que lamentablemente uno muchas veces ve cuando estas cosas no se anticiparon y se cae en el trámite de una sucesión bajo el régimen civil normal, con los problemas que ello puede generar. También pueden ustedes imaginar el uso de esta herramienta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios mediante la modalidad de financiación colectiva, comúnmente conocida como crowdfunding, que está regulada expresamente en esta ley. Esta también es una novedad. Por razones de espacio y de tiempo no vamos a desarrollar el crowdfunding en esta ocasión, pero con mucho gusto quedamos a disposición para un nuevo webinar al respecto, o proporcionarles información específica y material en caso de que ustedes quieran analizar esta figura, que en forma resumida lo que permite es captar de distintos aportantes, y cada uno con su categoría, montos, posibilidades e interés, la financiación de proyectos donde la SAS es el vehículo que recibe esos aportes, emite las acciones y las entrega de acuerdo a cada categoría a los aportantes, y así se llevan adelante los negocios. Acá podríamos pensar en construir un inmueble, un edificio, hacer reformas y demás, con la SAS como vehículo que brinda ese blindaje patrimonial, asegura la tenencia de acciones, la distribución de utilidades en los casos que ello sea así, esperado por el inversor, o simplemente un reconocimiento como padrino del proyecto, como impulsor, etc.
también, y es un interés que muchas veces los emprendedores buscan con estas herramientas, es que aquellos que aportan primero tengan mejores derechos o participación que los que llegan en un segundo o tercer lugar a la inversión. Y la herramienta de la SAS permite esas categorías o tipos de acciones como veíamos anteriormente. Así que con relación a este punto, y para cranear y diseñar las formas de negocios donde la SAS puede hacer el vehículo, con mucho gusto estamos a disposición y cuentan con nosotros para ello. Ahora Ricardo va a desarrollar el régimen tributario de la SAS, porque así como la herramienta tiene sus ventajas, también tiene sus costos de funcionamiento, y es algo importante saberlo y conocerlo, imagino que es de interés también, así que lo voy a explicar a continuación. Buenas tardes a todos, muchas gracias Martín, gracias Wilder por la oportunidad de estar con ustedes para aportarles sobre este tema. Respecto al tema tributario de la SAS, cuando se incorporó la ley al ordenamiento, el artículo 42, que habla de régimen tributario, establecía muy fácil su tratamiento, prácticamente en 4 líneas, y dijimos que es sencillo, pero lamentablemente generó al principio incertidumbres porque daba a la SAS el mismo tratamiento que a las sociedades personales. Y ahí las sociedades personales en nuestro ordenamiento tienen diferentes tratamientos según qué sociedades personales y situaciones. Entonces, fue arreglado todos esos puntos de discordia a través del decreto. Y bueno, ahora no les voy a comentar los aspectos técnicos de controversia porque creo que es mejor ir directamente a lo que puede hacer, los costos que tiene una SAS y ir directo al funcionamiento tributario. En primer punto, vamos a ver los impuestos administrados por DGI. Principalmente nos vamos a referir al IRAE y al impuesto al patrimonio que pagarán estas sociedades, impuesto a los accionistas, que en principio es IRPF o IRNR, y tributación a la seguridad social, aportación de los directores, administradores y representantes legales creados en esta ley. Régimen tributario. Las SAS tienen el mismo tratamiento tributario, como recién lo dije, que las sociedades personales, SRL, sociedades civiles y otras. Parece simple porque remite a un tratamiento de sociedades personales, pero el tratamiento, como recién les mencioné, es distinto. La distribución de dividendos tendrá el mismo tratamiento que las sociedades personales, que lo vamos a explicar en el transcurso del desarrollo, qué significa, qué ventajas tengo a través de una SAS llevar mi negocio. Y el otro aspecto es la enajenación de acciones de una SAS, es decir, me convierto en accionista de una SAS o varios accionistas y decido vender mi participación, una parte o lo que fuere, lo puedo vender transmitiendo la propiedad a otra persona. Ese tratamiento se igualó a una sociedad anónima, es decir que digamos que la SAS fue construida con un mix entre tratamiento tributario para las SRL y tratamiento tributario para las sociedades anónimas. Respecto a los impuestos de DGI, principalmente no estaba como sujeto pasivo la SAS. En Uruguay la incorporación al IRAE en muchos aspectos va por un tema de forma jurídica y otra parte, el literal B, por la combinación de capital de trabajo y actividades agropecuarias. Respecto al IRAE se incorporó en el decreto sujeto SAS como perceptivamente obligado a pagar IRAE. Asimismo, los que facturen menos de 4 millones de UI podrán liquidar IRAE ficto en estas sociedades. En la sociedad anónima esto no se permite y en las SRL sí se permite. Es decir que acá lo que hizo es igualarle el sistema de IRAE ficto de las SRL, es decir, las igualan en este tratamiento a las SRL. Esto sirve mucho a las empresas como pueden ser los agentes inmobiliarios, respecto a que son rentas principalmente de trabajo, de su trabajo, cobran comisiones o emiten informes de evaluaciones, dan asesoramientos respecto a los inmuebles, y es un trabajo que en principio podría estar grabado a IRAE ficto en las escalas que correspondan a las rentas de trabajo.
El impuesto al patrimonio también se incluyó a la SAS como sujeto tributario de este impuesto y se incorporó a través del artículo 27. El IVA lo mismo, se tuvo que incorporar como sujeto pasivo y al final tenemos las distribuciones exoneradas. Igual que las SRL, las empresas que sean personas jurídicas SAS estarán exonerados su distribución de utilidades de pagar el 7% hasta que sus ventas lleguen a 4 millones de UI. Esto estamos hablando de unos 17 millones de pesos, 400 y algo de miles de dólares. Tratamiento similar a la SRL. Por otra parte, rápidamente, IMEVA, pueden optar por IMEVA las SAS. Las sociedades anónimas no tienen la posibilidad, las SRL sí. Este tipo societario se igualó a la SRL y tiene posibilidad de optar por pagar IMEVA y no pagar el otro impuesto a la renta. Los ingresos deben ser menores a 2 millones de UI y superficies menores a 1.250 hectáreas con IAT-100. Respecto a la enajenación de acciones, una SAS tiene el mismo tratamiento que una sociedad anónima, hoy lo comentamos. Principalmente, si repasamos, si el accionista de una SAS es una persona sujeta al pago de IRPF o IRNR, del precio que se vendan las acciones, se pagará el 2.4 como impuesto por esa transferencia de acciones. Es decir, que esto es en base a una renta presunta del 20%. En cambio, si el accionista es IRNR, pero es bond calificado, es un régimen de baja o nula tributación, acá la tasa del impuesto sube a 7,5, porque se subió el monto imponible respecto a esa renta presunta y también la tasa a 25%. Los accionistas, si el accionista es contribuyente del IRAE, cualquiera, imaginémonos que una SAS, los socios sean 2 SRL, por ejemplo, en ese caso va a tener que pagar IRAE por la venta de las acciones, como pasaría hoy en nuestro régimen. El precio de venta menos valor fiscal de las acciones, y ahí se aplica el 25%. Es decir, vamos a determinar un valor fiscal, una ganancia fiscal por esa operación. Valuación de una sociedad anónima simplificada, tratamiento similar al que corresponde a una sociedad anónima. Si la evaluación hoy es costo de adquisición por IPC del último ejercicio, o evaluación proporcional patrimonial fiscal al último ejercicio, la evaluación se toma a la liquidación de impuesto al patrimonio. Pasamos a la responsabilidad tributaria. ¿Cuál es la diferencia entre quedarme en SRL o pasar a SAS, o ser unipersonal, que esto no está puesto pero se los comento, y pasar a SAS? Si soy unipersonal, ahí estoy en los peores de los casos. ¿Por qué? Porque voy a responder ilimitadamente con mi patrimonio personal, no es afectado al negocio, sino si tengo un apartamento en Punta del Este, tengo una casa y tengo un auto que no está afectado al giro inmobiliario, cuando tenga una reclamación va a responder, en definitiva, voy a responder con todo mi patrimonio. El que está asociado al negocio y el que no está asociado a mi negocio. Si estoy dentro de una SRL, ahí tengo una protección respecto a las obligaciones comerciales, pero ahí los socios son responsables solidariamente del pago del IRAE, en este caso. En cambio, en una SAS, uno puede ser accionista, pero no puede ejercer, no quiere, no puede ejercer en algunos casos el rol de administrador o representante de la sociedad. Entonces, en ese caso, es un accionista que solo va a perder su aporte en ese negocio y no va a ser responsable por las obligaciones comerciales, laborales, y acá nos referimos a la parte tributaria que solo lo va a hacer el administrador, el integrante de administración o representante legal. No lo va a hacer el accionista. Por eso, en resumen, les decimos, el accionista de una SAS no será responsable por obligaciones laborales, tributarias, comerciales y de cualquier otro tipo. Contribuciones a la seguridad social. Acá hay un punto a poner atención a la figura
porque la realidad es que no quedó como nos hubiera gustado que quede. Es decir, no hubo un mix de llevar a una sociedad anónima que ese socio se pueda eximir del pago, diciendo soy, en definitiva, un administrador que no ejerzo la actividad, o si hay dos, uno no ejerce y otro sí. Ahora vamos a explicar rápidamente a qué nos referimos. El administrador, quien integra el órgano de administración o representante legal, deberán tributar a BPS y no es posible excepcionar el pago. ¿Esto qué quiere decir? Si tengo 5 administradores, voy a tener que pagar BPS por los 5. Y si tengo 1, voy a tener que pagar 1. No es como la SRL, que solo está obligado en principio de tributar siempre como mínimo uno de los socios que tenga actividad. No existe, como estamos diciendo, la XRL, que no puedan abonar más de uno. En caso que una administración sea un directorio con remuneración, tributará igual al régimen de las sociedades anónimas. Vamos a dar ejemplos de todo esto para que sea más fácil. Si los miembros del directorio no tienen remuneración, se harán aportes fictos, igual que pasa en las SRL. La novedad en esta figura es que tanto el administrador, el órgano de administración, representante legal y directores tendrán afiliación al sistema de seguridad social respecto al Seguro Nacional de Salud, lo que un socio de una SRL no tiene la condición ni un director de una sociedad anónima. Este punto es distinto al tratamiento de los socios de la SRL que no tienen afiliación al seguro, como les dije, y habría que agregar acá los directores que tengan actividad. Tributación a la seguridad social, vínculos fusionales. Acá lo que le vamos a mostrar en estos 3 cuadrantes que tenemos es principalmente el tratamiento de cada uno de los grupos. Si tenemos un administrador de SAS y un representante legal de SAS, el monto grabado a los efectos de seguridad social es el valor máximo entre los siguientes conceptos. Máximo salario de la empresa, cualquier trabajador que tenga la empresa, me va a marcar la tributación de ese administrador, la remuneración real de ese administrador o representante, y 15 bases fictas, que viene a ser el piso de la tributación en este caso. Directores con remuneración de SAS, el valor máximo entre los siguientes conceptos. Remuneración real, en este caso, o 30 bases fictas. Acá se iguala al tratamiento de un director para las sociedades anónimas. Y director sin remuneración es el valor máximo entre los siguientes, que acá iguala a lo que es una SRL para un socio. Máximo salario y 15 bases fictas. Si yo soy un unipersonal, en definitiva, estoy dentro de estos elementos, voy a pagar 11 bases fictas o el máximo salario, es decir, que voy a estar en el último cuadrante, a efecto de mi comparación. Transformación a SAS. Bueno, ahora le doy la palabra al doctor Acosta para que nos comente la transformación a sociedades simplificadas. Gracias, Ricardo. Como explicaba Wilder en la presentación de este webinar, la realidad económica del país es que, no solo en el sector inmobiliario, sino en general, la figura de la empresa unipersonal ha sido ampliamente utilizada, extendida en el tiempo, al ser sencilla, ágil, rápida, económica, pero presenta estas circunstancias, esta exposición al riesgo que la SAS no tiene. De allí que la ley prevea, vamos a ver en el caso específico de las unipersonales, el proceso de conversión, pero también la transformación de aquellas figuras que hoy existan y que quieran adoptar la modalidad de SAS. Entonces, la norma expresamente indica que cualquier sociedad comercial, excepto las sociedades anónimas, pueden transformarse en una SAS. Acá caen las sociedades de hecho, las SRL, el comandita, etc. Esta decisión la toman los socios o accionistas en la asamblea o reunión de socios por la mayoría que establezca la ley o el estatuto, y quedan incorporados, cumplidos los trámites administrativos correspondientes, a esta figura comercial de SAS. A su vez, una SAS podría llegar a transformarse en una sociedad comercial de las otras previstas en la ley 16.060. Es decir, permite el camino de ida hacia una SAS y el camino de regreso de una SAS a otra figura comercial, la norma que estamos comentando. Allí también explicamos las condiciones y características para tomar la decisión. Y el punto que tenemos que puede resultar de mayor y especial interés para los socios de la Cámara que desarrollan su actividad habitual bajo la forma de empresa unipersonal
es el mecanismo de conversión en SaaS. Acá nótese que no hablamos de transformación, como indicábamos anteriormente, sino de conversión, que es el término que utiliza la ley, para referirse específicamente a esta posibilidad que es totalmente nueva, antes no existía, no había mecanismo similar ni parecido, y tiene las características que ahora vamos a ver con ustedes. Como les decía, esto permite la conversión de unipersonales en SaaS sin la existencia de un límite temporal. En principio, en cualquier momento durante su vigencia, la empresa unipersonal puede adoptar la figura de una SaaS. Esa posibilidad temporal va a estar condicionada a la vida del titular del unipersonal, porque el unipersonal tiene la característica de que en caso de fallecer su titular, finaliza el unipersonal como tal, ¿verdad? Entonces, va a estar determinado el límite temporal de los hechos por la posibilidad de que la unipersonal válidamente decida su conversión. Los titulares de empresas unipersonales tienen la posibilidad de transferir el giro de su actividad a título universal, a una SaaS, o también un giro específico, y no toda su actividad. Supongamos un unipersonal que tiene giros en más de una actividad y decida convertir solamente uno de ellos a una SaaS, la norma lo habilita. Eso sería posible. Y la unipersonal eventualmente continuaría con los otros giros. La SaaS, en estos casos, sucede en derechos y obligaciones a la empresa unipersonal que se convirtió, y como medida de protección se establece, protección de acreedores me refiero obviamente, que son solidariamente responsables, la SaaS, respecto de las obligaciones de la unipersonal que se convirtió y que deja de existir una vez cumplido el trámite de conversión, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de que este mecanismo se adopte para convertir una empresa unipersonal en una SaaS? Que no se aplica, y específicamente así lo dice la norma, el régimen de enajenación de establecimientos comerciales, que es el mecanismo que hasta antes de la existencia de esta ley tenía que utilizarse en caso de justamente venta, transferencia del establecimiento, de una actividad comercial, con trámites engorrosos, largos y costosos, que incluye, como ustedes ven ahí, publicación en diario oficial, posibilidad de que los acreedores se presenten a reclamar créditos, eventuales oposiciones, bueno, un trámite que no era para nada sencillo y que ahora se ve eliminado. Se quita de arriba de la mesa en caso de que se opte por convertir el unipersonal en SaaS. Y como yo les mencionaba antes, si ustedes ven allí, se puede transferir la totalidad de las operaciones o en forma parcial alguna de ellas. El titular de la unipersonal, que pasa a ser accionista de la SaaS, responderá solidariamente por obligaciones contraídas con anterioridad a la conversión y derivadas de la actividad de la unipersonal. Esto es un mecanismo, tenemos que estar bien que así sea, de protección de los acreedores que al contratar con la unipersonal tenían la garantía de todos los bienes del titular, que si se transforma la SaaS verían esa desprotección manifiesta, la perderían. Entonces esto es lo que establece la norma. Pero hecha la conversión y por todas las nuevas obligaciones que la SaaS adquiera, que antes no existían, ahí aplica el blindaje de protección patrimonial de los socios que mencionábamos al inicio. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de empresa unipersonal puede llegar a convertirse en una SaaS? La norma habla de empresa. El concepto de empresa, a partir de la reglamentación de esta norma, incluso de especialistas de DGI y BPS que se han expedido, que son los que analizan la aplicación práctica de estas conversiones, se considera empresa unipersonal aquellas unidades productivas que combinan capital y trabajo con el fin de producir un resultado económico. Y también quedan incluidas las personas físicas que prestan servicios personales fuera de la relación de dependencia, que es el caso donde caerían los socios de la Cámara para poder beneficiarse de esta conversión de unipersonales a SaaS. A continuación ustedes van a ver este cuadro esquemático que con algunos ejemplos pensamos que se puede entender de mejor manera la aplicación práctica de la conversión. Tenemos, por ejemplo, una persona física que percibe rentas por servicios personales independientes y paga IRPF, que podría ser perfectamente una modalidad de trabajo de un socio de la Cámara, donde ahí así aplica la conversión, o la persona física desarrolla la actividad, pero paga IRAE y se encuentra en la misma situación. También puede optar por la conversión de su unipersonal a una SaaS. Si la persona física percibe arrendamientos y paga IRPF, ahí no sería el concepto de empresa, que mencionábamos antes, no podría utilizar la figura de la SaaS para la conversión.
Es distinto que la SAS sea titular del inmueble, eso es aparte, es otra cosa. Estamos hablando específicamente de convertir la unipersonal en una SAS. No pierdan de referencia a ese eje. El otro ejemplo es que la persona física perciba arrendamientos y pague IRAE, tampoco sería el caso donde se puede aplicar una conversión. Y una persona física que tiene un pequeño establecimiento, una pyme, característica de Uruguay, sí podría aplicar para la conversión. Tengan presente que a la hora de hablar de costos de constitución de una SAS, respecto de una sociedad anónima, por ejemplo, que tiene valores de $5.000, $6.000 en el mercado, por una fracción de ese importe, la SAS queda constituida y operativa porque no tiene que publicar en el diario oficial, no tiene que hacer trámites en la Auditoría Interna de la Nación, no requiere mayores intervenciones notariales, se realiza mediante un formulario preestablecido por el registro, que se completa en campos y se presenta. O sea, quiero transmitirle con estos que no es en principio nada engorroso ni costoso convertir la unipersonal en una SAS. Efectos de la conversión. ¿Qué implica esta conversión? Que surja el nacimiento de un nuevo sujeto pasivo, una nueva figura jurídica, es distinta a la unipersonal, nace de la unipersonal, pero una vez que nace se desprende de esta y tiene su propia autonomía jurídica. Es distinto a la empresa unipersonal, de hecho se le asigna un nuevo número de RUT, es diferente al que tenía la unipersonal, el RUT cambia, y si la conversión es total, es decir, se desprende de todo su giro la unipersonal se clausura, deja de existir como tal. Desde el punto de vista tributario, la enajenación de establecimiento comercial es una renta bruta que tributa IRAE, es decir, que debe computarse en la liquidación. Este punto Ricardo lo va a desarrollar en más detalle. Siguiendo con el análisis de los efectos de la conversión, se puede optar por no computar el valor llave del negocio o establecimiento comercial, siempre que dichas conversiones se realicen sin el propósito de producir un resultado económico. ¿Qué es lo que busca evitar aquí la ley? Que el beneficio que brinda de que las unipersonales se conviertan en SAS para aprovechar las ventajas que implican, tenga un fin distinto y que sea utilizado para, una vez que se transformó, vender el negocio sin pagar los impuestos que ahora nosotros vamos a ver que están exonerados. Entonces acá lo que se busca es, hagamos una conversión de la SAS, pero real, donde el propósito sea utilizar la herramienta, no un resultado económico encubierto, porque ahí la figura no se estaría utilizando con la idea que la que se creó en este caso específico, ¿verdad? Conversión. Por eso limita la transferencia de las acciones a un plazo de 2 años. El titular de la unipersonal que se convirtió en SAS deberá ser titular por 2 años de esas acciones antes de transferirlas, porque si no, deberá pagar los impuestos de los cuales se benefició por aplicar esto dentro del plazo. Para que haya conversión, decíamos que el titular debe ser el único accionista de la SAS, y no se considera conversión la transferencia o integración de giro con posterioridad a la resolución de la conversión a una SAS. Por eso es importante acá analizar bien qué se va a hacer, implementar todo lo necesario en su momento, y dejar regularizado y formalizado transferencia de giro, activos que se computen y demás, porque una vez que opera la conversión y ya queda firme, no es posible dar marcha atrás. Lo que no se haya instrumentado adecuadamente generará que deba solucionarse de otra manera. Por eso es importante generar un inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones que se van a transferir, entre comillas, con esta conversión. Se presenta el estatuto del registro de comercio, y los bienes transferidos es importante que estén afectados exclusivamente a la empresa unipersonal para que queden incluidos en esta conversión. En cuanto a facilidades para el trámite de conversión de unipersonales en SAS, no se requieren certificados especiales de DGI y de BPS, que seguramente saben ustedes que obtenerlos puede llegar a ser engorroso y lleva un tiempo. Acá no se requieren. Establece que la SAS será solidariamente responsable de obligaciones tributarias generadas por la persona física titular. Es lógico que así sea, ¿verdad? No hay un desprendimiento de responsabilidad por obligaciones tributarias anteriores de la unipersonal, no es que se sanea porque me convertí en una SAS y dejo de tener deudas, no. Esa obligación y responsabilidad se mantiene, por lo que no es de aplicación el artículo 22 del Código Tributario, que establece lo que es la caducidad en el cobro de los tributos por parte de la DGI. En caso de venta de bienes originarios de la unipersonal, el
costo que se toma es el fiscal del momento de la adquisición por parte del titular que los aportó, esta norma bien contable y fiscal, y las SAS podrán computar como crédito fiscal en la liquidación del IVA el crédito que tengan pendiente de la unipersonal. O sea, acá no se pierde por el hecho de la conversión esa posibilidad de utilizar el crédito. Ahora pasaríamos a analizar, le voy a ceder la palabra nuevamente a Ricardo, la exoneración tributaria que establece la ley con un plazo de vigencia para que esto, además de las ventajas que yo le comentaba, practicidad, rapidez, economía, vean ustedes que no pagan impuestos si lo hacen en este plazo. Ricardo, por favor. Sí, bueno, respecto a la exoneración, esta es una exoneración transitoria respecto a los impuestos que gravan la transferencia de los bienes. Acá hay que ser muy cuidadosos respecto al tema ¿cuándo puedo hacer la conversión de lo unipersonal? La respuesta es siempre, sin tiempo, es decir, que esta ley permite que una unipersonal, una persona física que tiene un giro o varios giros abiertos, pueda transferir todos o parte de ellos a una SAS. El tema es que hay plazo para estar exonerado por la transferencia de esos impuestos. Los impuestos que dentro de una empresa puede haber, por ejemplo, inmuebles que estén afectados al giro y se pueden transferir, vehículos, créditos y una cantidad de activos, hasta intangibles, que se pueden transferir a la sociedad simplificada. Respecto a esta transferencia de bienes, vamos a referir específicamente a qué nos estamos haciendo referencia. Solamente para personas físicas residentes se aplica esto, es decir, que no aplica para no residentes, solo para personas físicas residentes que desarrollen a título personal actividades comerciales, industriales o de servicios. Si ustedes analizan bien estos aspectos, se han olvidado del agropecuario. El agropecuario no es que se olvidaron, sino que no querían que personas físicas transfirieran, en definitiva, el inmueble, el campo, a una SAS sin pagar los impuestos. Es decir, si yo tengo una inmobiliaria y tengo un inmueble muy importante y ese inmueble tengo a toda mi empresa, está afectada 100%, puedo transferir el inmueble a la SAS sin pagar ITP, sin pagar el IRPF o el IRAE, según que corresponda al impuesto que esté aplicable a una situación dada. Es decir que pueden haber transferencia de bienes sin el pago de impuestos antes del 31 de diciembre de 2020. Transferir e integrar su giro a una SAS de exclusiva titularidad, es decir que una persona sola, no pueden ser más de uno. Exoneración de impuestos, ¿a qué nos referimos? IRAE o IRPF, resultante de la transferencia universal de los bienes, derechos y obligaciones relacionadas a la actividad cuyo giro se transfiere a la SAS, es decir, puede transferir todos los bienes o partes de ellos. Y esa transferencia, como bien decía Martín, tiene consecuencias fiscales, es decir, cuando un patrimonio se mueve a otro, hay impuestos que los gravan. Respecto al IVA, lo mismo, si el bien que se está transfiriendo está gravado por IVA, si lo hacemos después del 31 de diciembre, hay que pagar el IVA, incluido el valor llave en caso que corresponda, ya que hay excepciones en el cómputo de la llave, como recién lo vimos. También el ITP, es decir, que se exonera el ITP por transferencia de inmuebles y otros bienes gravables por el ITP, se exonera hasta el 31 de diciembre. La condición para aplicar la exoneración es estar al día con BPS y DGI, es certificados únicos, vigentes, normales como trabajamos todos los días, que la transferencia se realice a título gratuito, o en su caso como integración del capital, es decir, que no pueda haber una ganancia por esta operación, teniendo como la única contraprestación la emisión y entrega de las acciones de la sociedad por acciones simplificada a ese accionista, al único accionista. Venta de acciones. Las ventas de acciones en la SAS, es decir, me transformé, voy a esperar 2 años y acá dice que la exoneración caerá si se transfieren las acciones total o parcialmente antes de los 2 años. Si no espero los 2 años,
luego que hice esta exoneración de impuestos, voy a tener que reliquidar a partir del mes siguiente que ocurrió la operación. Voy a tener que pagar el IRAE que no pagué, el IVA que no pagué, que me ahorré, lo voy a tener que pagar con, ahora vamos a ver cómo se actualiza. La persona física unipersonal que se benefició de la exoneración, como dijimos, debe reliquidar los impuestos al mes siguiente, y la reliquidación son los tributos exonerados que da lugar a actualizarlo por la evolución de la UI. Es decir, antes de multas y recargos, se permite ajustar esta reliquidación a través de unidad indexada y no multas y recargos. Ese es un régimen más beneficioso respecto si alguien incumple la venta antes de los 2 años. Bueno, hemos finalizado la presentación. Esperamos consultas, tenemos el chat abierto, porque si alguien nos quiere hacer llegar alguna consulta, ustedes nos dirán. Estamos a la orden para recibir todas las preguntas que correspondan. No sé si, Wilder, tú recibiste preguntas antes de la conferencia. Estamos esperando si llega alguna consulta en el chat. Hola, hola. Ahora sí. Decía, agradecer a los participantes. Muchas gracias por esta brillante exposición, clarísima. Me queda alguna duda. Los inmobiliarios casi todos somos unipersonales y a veces, como pueden tener hasta 20 empleados, la consulta es si la transferencia, el costo de la transferencia a una SAS de una unipersonal tiene costo diferente cuando tiene más de 5 empleados o tiene más de 10 empleados, independientemente del convenio que tenemos con ustedes con la ciudad, ¿no? Bueno, respecto a lo que tú mencionabas, acá vale aclarar que las inmobiliarias las podemos ver posicionadas en 2 impuestos importantes. El IRPF, una inmobiliaria más chica, donde su ingreso va a través de una escala, o el IRAE. ¿Qué pasa? La inmobiliaria más chica que está por el IRPF, que capaz que es más variable su ingreso y que el impuesto no es tan fijo, no tiene deducciones como es el IRAE respecto al monto imponible, puede, dependiendo de su actividad, le puede convenir quedarse al chico. Pero al mediano, al que ya está en el IRAE o está pagando alta tasa en el IRPF, posiblemente le conviene irse a una SAS, pero principalmente por protección patrimonial. Porque una unipersonal que esté pagando IRAE va a pagar el mismo IRAE, en definitiva, en la SAS. La única diferencia que va a tener es que en la unipersonal su tope en la base de contribución son 11 bases fictas contra 15 que es en la SRL principalmente. Es más, si esa persona está planificando el tema sucesorio, también es importante comenzarlo ahora. Una persona que diga, voy a ver qué voy a hacer entre 5, 7, 8 años con mi negocio, que tiene un nombre, o su retiro, o su jubilación, quiere dejárselo a los hijos, o sea, hay una planificación que a través de una SAS se puede hacer. La unipersonal, como todos sabemos, en el momento que una persona fallece, todos los bienes pasen en forma universal de esa persona, inclusive el negocio, a la sucesión indivisa. Y ahí se ven quiénes son los herederos. En definitiva, eso es complejo porque desde el punto de vista tributario no complica, pero hay muchos costos que le va a aplicar en ese proceso de cambio de sucesión indivisa, después si se termina siendo una sociedad de hecho entre los nuevos sucesores y demás. Yo creo que acá, más que un tema tributario, hay una oportunidad. Hay una oportunidad de decir,
Hoy, si estoy en un régimen parecido a la SAS, a lo que hoy en el futuro van a pagar lo mismo, me conviene según mi situación personal, qué es lo que quiero hacer con el negocio y cómo me quiero proteger ante problemas que puedo tener. Creo que por ahí está el Sí, punto. No veo mayores costos porque los empleados, en lo que lo tengas en uno y en otro, vas a pagar lo mismo. está bien. Es decir, que no veo un gran cambio en ese sentido. La pregunta es, la segunda pregunta que te hago, y hay, no sé si hay del público la pueden hacer por abajo, por el chat que está abajo, de los que están en la audiencia, es, nosotros, hay muchos casos de colegas que tienen unipersonal que se están jubilando, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, ese unipersonal pasa a SAS, queda blindado, o sea, no sí. son responsables, creo que es lo más importante que tiene esto, que no son Ujú, responsables con sus bienes sobre problemas que puedan tener. correcto. La pregunta es, si ese pone un responsable, se queda con las acciones, ¿ok? Sí, correcto. Un administrador, perdón, un responsable administrador, y se queda con las acciones, sí puede actuar, porque no te olvides que los inmobiliarios somos sujetos obligados, ¿no? Ujú. O el administrador tiene que ser sujeto obligado, o no puede tener actividad directamente. Bueno, Martín se dedica a la parte de todo lo que es prevención de lavado. Explicarle un poco, la pregunta va sobre la prevención de lavado. ¿Quién es el sujeto obligado en el cambio? Es decir, hasta ahora la persona física, ahora pasaría a ser la SAS y va a haber un responsable de cuenta que va a ser una persona física en este caso. Sí, la figura jurídica que se crea con la SAS, ya sea de cero o con conversión de unipersonal o transformación de otras sociedades a SAS, va a ser el sujeto obligado, ¿verdad? Titular de las obligaciones y asume sus riesgos y las responsabilidades. Después habrá personas físicas que cumplan funciones, oficial de cumplimiento, de revisión y demás, que tendrán que cumplir esa normativa para, digamos, de esa forma, desarrollar la actividad dentro del marco legal. Pero perfectamente puede haber una conversión de un accionista que no cumple funciones de administrador o representante de la SAS, simplemente tiene participación patrimonial y tampoco queda alcanzado por estas obligaciones porque no cumple esos roles, esas funciones. Así que por allí no hay ninguna limitante o condición. Y con respecto a la persona que se está jubilando y quiere estar monitoreando el negocio, pero no quiere trabajar en sí todo el horario, quiere estar dejando un gerente o alguien de su confianza que lo deja como administrador o como representante legal, en ese caso él no sería responsable de la actuación de la empresa en sus propios bienes, es decir, que él protegería todos los bienes que construyó durante toda su vida y por otro lado estaría operando el negocio a través de la SAS y un gerente o un representante de administración que va a ser el que va a llevar adelante la empresa, con las instrucciones, por supuesto, del accionista, ¿verdad? Nunca pierde la rienda del negocio. Okay. Pregunto, ¿esto es algo que pasa solo en Uruguay o que está viniendo al Uruguay de otros países? Uruguay en estas figuras está llegando quizá con un camino que otros países han recorrido anteriormente. La figura de las SAS o similares existe incluso desde hace tiempo en varios países de Europa y hay países de América que también la incorporaron ya hace algunos años. Colombia, Argentina, hay varios. Por ejemplo. Se incluyó dentro de una ley cuya denominación es de promoción de la actividad emprendedora. Pero como decía durante el transcurso de la presentación, no hay que pensar en los amigos tecnológicos que están en el garage craneando el próximo Facebook o similar. No. Permite la figura ser aplicada a todo tipo de actividad siempre que sea lícita, civil o comercial y no esté limitada en el objeto, en el tipo social, nada más. Y lo que sí queremos decirle que Paraguay, en enero, por ahí o diciembre, hizo una ley muy parecida al Uruguay respecto a las SAS, también para atraer inversiones, parecido a lo que está haciendo Uruguay. Y Uruguay, lo importante que tenemos esta ley es el crowdfunding, que esta charla no lo cubría, es algo importante para ustedes el crowdfunding porque es una forma de juntar dinero, financiar determinadas obras inmobiliarias. Se pone un proyecto y puede captar en forma masiva dinero de muchas personas
No cabe duda que se va a regular por el Banco Central, cuando pasen los 25 se va a regular todo el tema de lo que es el financiamiento. Pero es una figura muy buena que la Cámara tiene que tenerlo en cuenta para en el futuro tratar de captar inversiones a través de crowdfunding. En otros países ya nos han mencionado esquemas donde compran casas varias personas para alquilarlas, obtienen la renta y también especulan por el aumento de valor de precio. Eso se hace todo por el camino de estos SaaS y crowdfunding. Abajo, ustedes van a ver donde dice participantes, ¿no? Si ustedes pinchan ahí, aparece a la derecha quienes están participando. Y si quisieran hacer una pregunta, ponen ahí, arriba del todo aparecen ustedes y levantan la mano. Y se levantan la mano abajo del todo, ¿no? Correcto, correcto. Si alguien levanta la mano o habilita el video y puede hacer una pregunta, le habilitan el sí. el micrófono. Estamos mirando si alguien... Mientras alguno se anima a levantar la mano, me gustaría dejarle estos conceptos a modo de corolario de la presentación. Primero, si están pensando en desarrollar una nueva actividad, no necesariamente vinculada a lo inmobiliario, tengan en cuenta las SaaS. O si alguien tiene un conocido, familiar, que está pensando en llevar adelante una actividad, un emprendimiento, recomiéndenle que piensen en las SaaS como una opción. Si tienen actualmente una actividad que llevan adelante bajo la forma de una empresa unipersonal, consideren la conversión a las SaaS por las ventajas que mencionábamos, y si lo hacen dentro de este año, no pagan impuestos por la transferencia de los bienes. Si tienen otro tipo de figura distinta a la unipersonal, una SRL, sepan que si optan por las SaaS, van a tener este blindaje de protección a un costo accesible, para no quedar vinculados a deudas por impuestos salariales o de IRAE, como mencionábamos en el transcurso de la presentación. Si tiene que asesorar a un cliente que quiere invertir en inmuebles, piensen en la SaaS a la hora de asesorarlo como vehículo para la titularidad de ese bien, pensando en su protección patrimonial y en su planificación sucesoria. Si están considerando desarrollar proyectos inmobiliarios, tengan en cuenta la SaaS como vehículo que permite captar el aporte de varias personas, asegurarles la tenencia de acciones, rankings o rangos de participación y derecho a voto, etcétera, dado que es un vehículo que está pensado para esto. O sea, ustedes ven con estos ejemplos que yo les mencioné, la amplitud de escenarios y las posibilidades y oportunidades que la figura presenta, y cualquier duda que tengan o idea, me gustaría hacer esto, la SaaS, ¿puede servir? ¿Puede calzar? ¿Cuánto saldría? ¿Qué implica? Estamos para poder recibir esas consultas, estudiarlas y dar nuestra opinión en la idea de que puedan llevarlo adelante de la mejor manera. Gracias, Ricardo. No sé si hay alguna pregunta, la veo a Fermín ahí. Fermín, ¿tenés alguna pregunta? Irene, que te veo por ahí también. ¿No? Acá hay un chat. Sí, Irene. Si tiene una SaaS, Irene. Yo voy habilitándola mientras que Martín lee la pregunta. Sí. Aquí María Irene Gorga nos pregunta. Si se una SA. Si se tiene exactamente una SA, ¿hay manera de cambiar a una SaaS? ¿Qué se tiene en contra? Bueno, acá justamente tenemos una limitación, porque la norma no habilita que una SA pueda transformarse en una SaaS. Lo que tendría que hacerse en ese caso es pensar en una actividad de SaaS de cero, nueva, y la SaaS, bueno, ya sea liquidarla, transferir los bienes, pero no aplicar el mecanismo de transformación. Está, digamos, limitado el alcance respecto de sociedades anónimas. Álvaro Silva está por ahí también con la consulta. Ya lo habilitamos. Adelante, Álvaro. Encantado, buenas tardes. DCP Inmueble, mucho gusto a todos. ¿Qué tal? Saludarlos, gracias por la ponencia y la verdad, la jerarquía y la profesionalización del panel. Mi pregunta va concretamente, la parte de costos mensuales, para los que somos unipersonales, ¿qué costo tendríamos? Usted mencionaban el IRA y las 15 BPCs, esas son anuales. Claro. Y si hay alguna prerrogativa que también a la vez descontemos al entrar en esta figura. O sea, claro.
saber lo que... comparativamente. Lo de hoy a lo de que sea, exacto, comparativamente mensual, qué es lo que nos sale y a qué tendríamos que estar alertas. Bueno, Prácticamente, muchas gracias. sí, Álvaro, prácticamente si tú estás en el IRAE, si tú pasás a una SAS, en ese No estoy caso en el IRAE. no estás en el IRAE. No. No, entonces si no estás en el IRAE puede haber cambios según las franjas. Ahí hay que hacer un estudio entre el corte de IRPF que estás pagando Eso. hoy y cuánto es tu tasa de IRAE ficto, que puede ser el caso, a través de este corte. Entonces, en base a eso, ahí sí hay que hacer un análisis. Si no estás en el IRAE, hay que hacer un análisis. Exactamente. Perfecto, sí. ¿Y tiene alguna prerrogativa extra entrar en el, a efectos de descontar algún insumo? ¿Da alguna prerrogativa la No, SAS? a ver, la SAS está obligada a pagar IRAE, es decir, que ahí tenés dos escenarios. Si tu empresa factura menos de 17 millones de pesos al año, tú podés liquidar ficto, que con el régimen Ahí ficto está. tenemos de tasa ficta. Pero si vos liquidás IRAE real, podés contar lo que corresponde en tu empresa, todos los gastos que tenés operativos. Bien. Y ahí se aplica la tasa de 25% sobre la ganancia. Ahí también hay ¿El que hacer ficto del IRAE es el que mencionabas de las 15 BPC? No, en realidad el ficto del IRAE es hasta los 2 millones es el 12%, si facturas más de 2 millones hasta 3 millones es el 18%, el 15% sobre todo, y arriba de los 3 millones de UI al año ya pagás una tasa de 18% sobre los ingresos. Dame el número de los 3 millones de UI, ¿cuánto es al año? 3 millones de UI hay que multiplicarlo por 4,5, por estamos hablando de 14 millones más o menos de pesos. Bien. De pesos. Bien. Lo importante de este sistema, de este régimen nuevo, es que los inmobiliarios no estaríamos ante un juicio que nos pudiera pasar, no estaríamos respondiendo con nuestro patrimonio. Correcto. Esa es una de las ventajas. Esa es una de las ventajas. Y aparte tiene valor sucesorio. También podés planificarlo hacia adelante. El nombre del negocio que ustedes lo han trabajado hace años, puede haber un futuro distinto a la persona unipersonal. Y si tú quieres vender tu negocio, lo que haces es transferir las acciones de la SAS. Correcto. No tenés que vender el establecimiento comercial inmobiliario. Ese es un gran punto, porque desde el punto de vista tributario, si la unipersonal quiere vender, tiene que hacerlo por establecimiento comercial. Y ahí vas a tener impuestos a la transmisión de todos esos bienes. Y si tú quisieras incorporar un socio a tu negocio, si tenés un unipersonal, va de suyo, no tenés socios. Si tenés una SAS, emitís acciones, recibís el aporte de capital de ese tercero interesado, le cedés las acciones, las transferís y incorporás ese capital para hacer crecer tu negocio. Y podés decir, esta persona que pone dinero, recibe utilidades, pero no interviene en la administración, por ejemplo, porque tiene una categoría distinta a mis acciones. Esto es un ejemplo para que se entienda. Una consulta de Marcelo Nieto, Sí, colega y amigo de Costa. Sí, ¿El administrador tiene responsabilidad con su patrimonio? Está habilitado Marcelo. Marcelo, dale. Tenés el micrófono abierto, Marcelo. Plantea Marcelo Nieto, ¿el administrador tiene responsabilidad con su patrimonio? Sí. La respuesta es, aquel administrador que esté dentro de la figura de SAS va a responder con su patrimonio personal. Es decir, un representante se pone a dirigir una inmobiliaria y tiene problemas fiscales, laborales no en ese caso, pero por lo fiscal sí. Por lo fiscal va a ser responsable con su propio patrimonio. No por un incumplimiento contractual, entendamos bien. Acá lo que busca la norma es que quien administra el negocio, la caja, y no paga el impuesto, por omisión o por dolo, sea responsable. No paga una retención de alquiler, por ejemplo. Ahí está. Ahí siempre hay una persona detrás que toma la decisión, que es el administrador, no el socio accionista. Bueno, una pregunta más, disculpen que extendimos esto un poco más de lo previsto, pero el propio unipersonal
¿puede pasarse la SAS y ser la misma persona? El propio unipersonal, sí, por supuesto. Puede ser que la misma persona que es dueño de una inmobiliaria hoy se transforme Sí. a SAS y él sea el director o representante o órgano de administración, sin ningún problema. Sí, y si lo hace dentro de este año y no incorpora más socios, no paga impuestos por la transferencia. Ahora, supongamos el caso de que esa unipersonal se quiere convertir o transformar en una SAS, incorporar nuevos socios, ahí no aplica la exoneración tributaria porque está pensada para la continuidad de la misma persona. Tiene que esperar 2 años. Tiene que esperar 2 años para incorporar los socios sin pagar impuestos por la transferencia de los bienes. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que levante la mano? Fermín Arocena, le habilitamos el micrófono. A Fermín. Fermín Arocena, acá está. Fermín Arocena. Está habilitado. Gracias. Buenas tardes. Me quedó la duda a raíz del planteo de Wilder sobre las responsabilidades. La pregunta era en qué condición quedaba un socio de la SAS que se jubilara, por ejemplo, que había sido de repente anteriormente titular de la unipersonal. O sea, pasa la unipersonal a una SAS, contrata a un administrador o tiene dentro de sus empleados, nombra a un administrador y él queda, y él se jubila. Y ahí el tema se encaró hacia la responsabilidad del tema de Senaclaf, me parece a mí. Sí. Y en realidad quería profundizar un poquito con respecto a las responsabilidades, por ejemplo, frente al BPS, de una persona que está jubilada y está de repente dirigiendo de alguna manera su propia sociedad anónima, su propia SAS. Bien. Si pueden aclarar esa parte. Sí. En primer lugar, en principio, las personas que se jubilan están pasivas del trabajo, es decir, que no pueden estar trabajando. Hay una excepción por ahí diferente, pero en términos generales no se permite tener la jubilación si yo tengo un código activo de una SRL que estoy aportando. Para eso tengo que quedar como no aportante. En este caso, la sociedad anónima simplificada, no existe el código de no aportación. El que es administrador está aportando, o representante, pero puede dejar de ser administrador, dejar a otro administrando, y él sale accionista. Si él es accionista, dueño de su negocio, en ese caso va a poder jubilarse, no va a tener problema, pero va a tener que ser otro el que esté en el lugar de administrando. Entiendo lo que usted dice, Fermín, que hay muchos casos que están jubilados, igual están atrás en los negocios, trabajando, mirando, yendo a controlarlos, pero bueno, en los hechos no podrían trabajar, en los hechos, ¿verdad? Que aunque sea tomar un café de tarde. En la dirección estratégica sí, porque es accionista. Sí, el accionista claro. marca las pautas. Correcto. Pero en el día a día del negocio, atrás del escritorio, no, porque no refleja el hecho de estar jubilado. Exactamente. No tendría que Muy estar bien. jubilado, tendría que suspender la jubilación. Si quiere volver a trabajar, se suspende la jubilación y sigue aportando, en definitiva. Perfecto. Poder se puede, se suspende el pago de la jubilación. Pero en Perfecto. ese escenario, si están reuniones de directorio, va una vez por mes, una vez por semana, controla la gestión del administrador representante, todo lo que un accionista comúnmente hace, no le impide ni le afecta en nada esa jubilación que percibe. Correcto. Gracias. Sí, profundizando un poquito lo de Fermín, creo que complemento, se jubila Fermín, por ejemplo, ¿no? Pone un administrador, va a tomar un café una vez cada tanto. ¿Es responsable Fermín por lo anterior que pudiera venir de EPS, de GI, lo que fuera? Sí, eso lo dijo Martín en la exposición. A ver, acá no quieren perdonar las cosas para atrás, lo que quieren hacer es agilizar para pasar a esta figura. Pero lo que dicen es, mira, no te vamos a pedir que vayas a DGI a hacer un certificado especial, que ahí siempre tenés que entrar a inspección, porque los certificados especiales por venta de negocios, en este caso entra a un certificado especial, entra un equipo a que mire toda la liquidación. Eso no lo vamos a hacer, está diciendo la normativa. Pero lo que sí vamos a hacer es, está bien, si eso no lo hacemos, no nos corre el plazo que establece el 22, que es la responsabilidad de sucesión,
no le va a correr el plazo a la administración y va a responder en la prescripción normal de los impuestos. Es decir, esto no es que hay una prescripción distinta, la prescripción es lo mismo, 5 años o 10 según las causales de prescripción que tenemos en Uruguay. Es decir, hice defraudación, son 10, no tengo defraudación, son 5, presenté declaraciones, tengo todo bien, son 5 años la prescripción. Eso corre el mismo andarivel. Y ahí ya me meto en una pregunta que no tiene nada que ver, pero ¿ustedes qué saben? ¿Cuánto tiempo hay que guardar la documentación? ¿Cuántos años? ¿Son 5 años o son 10 años? 5 años. En principio son 5 años. Muchas veces los asesores tributarios como nosotros le pedimos 10 por un tema de prueba. Muchas veces la administración invierte la carga de la prueba y uno tiene que salir a probar con papeles que no defraudó y si los tiró o los destruyó porque pasaron los 5 años, después es difícil conseguir la prueba. Entonces muchas veces decimos, mantengan 10 años porque si tenemos que salir a probar que no hubo dolo, una palabra, lo que fuere. Pero si tienen las declaraciones aprobadas, correctas, no tiene problema. En principio no hay problema. En 5 años no vemos ningún problema. Si le pueden tener 10, soy asesor, ¿viste? Si le pueden tener 10, es mejor. Hay que guardar muchos papeles. ¿Alguna pregunta más del panel? Bueno, cualquier cosa, Bueno, estamos en las órdenes vía mail, contestamos todas las consultas que correspondan a los socios de la Cámara. Vamos a poner así el mail en pantalla para que puedan dirigir todas las consultas que puedan tener, que es info@ricaconsultores.com.u. de cualquier forma, esta conferencia fue grabada, seguramente la colgaremos en la página del canal de YouTube, y también, bueno, agradecer a Martín Acosta y a Ricardo Domínguez, que la semana que viene seguramente van a recibir la revista en digital. Hay un artículo interesantísimo sobre este tema, ¿no? Era Ricardo. Quizás. Ahí está. Hay un artículo muy interesante con este tema, que estaba previsto que saliera, no se pudo imprimir por razones obvias, pero en fin, seguiremos trabajando en esta línea, profesionalizándonos, buscando, a ver, Irene Borja dice muchas gracias por el intercambio de por acá. Pero bueno, agradecerles a todos. Propónganos a la comisión directiva los temas que les parece que les interesen. Estamos trabajando y recibiendo propuestas de realidad virtual, de videofilmación. Estamos tratando de hacer acuerdos razonables, porque hoy gratis es caro, como estamos trabajando en las inmobiliarias, y en ese sentido tratamos de que en breve, o en un corto plazo, cuando se pueda, poder volver a la actividad. Así que gracias a los disertantes, Ricardo y Martín, y a todos los participantes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto a las órdenes. Que pasen bien. Gracias.